Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo- los que oís. Palabra de Dios. Nuestro hermano Francisco va a pasar al frente. Buenos días, hermanos. En nombre de Dios, vamos a ser expuestos en la palabra de Él y vamos a dejar que Él nos guíe en nuestros pensamientos. Y el tema de hoy, esta mañana, hermanos, como lo dice Marcos 24, versículo 23 y 24, la importancia de oír bien, ¿va? Y eso es muy importante, porque el mismo mensaje puede ser informado en muchas personas, pero si no ponemos atención a lo que estamos oyendo, vamos a oír cosas que no se dijeron y afirmamos que eso fue lo que se dijo, ¿no? Porque eso fue lo que yo oí. Pero fui distraído y estuve haciendo otras cosas a la misma vez y no todos oyeron el mismo mensaje. Es bien interesante lo que estoy hablando, hermanos, porque han habido ejercicios en cuanto a una audiencia se le dice la misma información y hay una asistencia de 50 personas, ni siquiera la mitad llegó a entender el mensaje como se explicó del principio. Cuando uno hace esta pregunta a las personas indiferentes, resulta de que todos fueron expuestos al mismo mensaje, pero la respuesta individual es como que la persona dijo algo distinto a lo que en verdad se dijo en sí. Y muy pocas personas ponen atención a lo que en verdad se está hablando. Siempre hemos sido muy enfáticos en la importancia de predicar la palabra de Dios, pero debemos también darle a estudios a la palabra, o sea que después que usted tome sus notas, llegue a casa y comience usted a verificar lo que se estaba hablando acá para ver si en verdad las cosas son ciertas o no son ciertas. Pero el estudio o la lectura sobre el oír, Dios nos ha dado varios sentidos, son 5, y uno de ellos es el oír. El oído, hermanos, tiene unas funciones que puede ayudarnos a nosotros a entendernos. Por ejemplo, en nuestros trabajos, en las escuelas, incluso en los matrimonios, debemos de prestar atención lo que nosotros decimos porque es lo que estamos nosotros oyendo. Entonces, al oír bien, todas las cosas marchan bien, pero al oír mal, hay dificultades. Yo pensé que tú me dijiste esto. Normalmente en los matrimonios sucede eso, ¿no? Y la otra persona siempre dice, bueno, yo te oí que tú me dijiste esto. No, jamás te dije yo eso. Lo que pasa es que tú no pones atención y comienzan ahí los pleitos, va entre las propias parejas. Entonces, el oír, hermanos, es algo que necesitamos nosotros siempre, digamos, tenerlo bastante educado en la forma de que estamos oyendo y estamos comprendiendo y estamos analizando a la forma como estamos nosotros oyendo a la persona. Entonces, el oír juega un papel muy importante porque sin el oír, hermanos, por ejemplo, la palabra de Dios, no puede la persona alcanzar la salvación. Por ejemplo, hay mucha gente que ah, eh, escucha a Dios, escucha la palabra de Dios, pero no oye bien. Y es que ahorita en la clase se dio, por ejemplo, en la clase se dio un ejemplo y lo dejé para este momento. En la interpretación de la palabra de Dios hay dos formas de oírlas. Y las dos formas de oírle es una, estamos hablando de la hermenéutica y estamos hablando de exégesis. Ahora, en la palabra de exégesis es
oír lo que la palabra de Dios dice. Pero también hay otra palabra que se me acaba de olvidar, que es parte del éxodo, es la palabra que queremos oír lo que nosotros queremos entender cuando leemos la Biblia. Entonces ya ese es lo opuesto de lo que Dios nos dice. Pero queremos leer la parte en que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Esa es la parte fundamental del Evangelio o la palabra de Dios. Entonces, oímos lo que Dios nos dice a nosotros, oímos acerca del plan de salvación, oímos, por ejemplo, la obediencia. La palabra, la obediencia es, hermanos, a través de la fe. A la fe es el motor que nos mueve a nosotros a tener esa obediencia en el Señor. ¿Por qué? Dice Romanos 10:17, así que el oír es por la palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra de Dios nos motiva a poder hacer las cosas que nosotros hacemos. Y es porque prestamos atención a lo que la palabra, el Espíritu Santo, nos está a nosotros indicando en sí. Entonces encontramos aquí, hermanos, que en el libro de Romanos, capítulo 10, si me acompañan todos ahí a Romanos 10, y vamos a ver nosotros versículo 13 al 17. Versículo 13 dice lo siguiente, hermanos, dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí tenemos un caso, hermano, de que hay mucha, digamos, gente que quiere escuchar la verdad de Dios. Y para eso necesita Dios a sus, digamos, sus siervos que puedan salir o puedan anunciar y la gente prestar atención al mensaje que Dios tiene preparado de acuerdo a lo que el hermano o hermana tiene en su corazón o el estudio bíblico. Pero la pregunta es, ¿cómo irán? ¿Cómo van a escuchar a aquellas personas si no se les predica el evangelio en sí? El evangelio, hermano, no es un estado de silencio, no es un estado de que vamos a guardar la palabra de Dios para mí mismo. El evangelio es compartir las buenas nuevas a aquellos que todavía no han encontrado, digamos, el medio de la salvación. A través de la palabra de Dios y a través de aquello que hemos obedecido el evangelio, es nuestro deber o es nuestra, digamos, objetivo de trabajo de parte de la iglesia, de parte de Dios, porque nosotros estamos representando a Dios aquí en la tierra mientras Cristo no venga todavía. Por lo tanto, ¿cómo irán si nadie les puede predicar a ellos? Y cuando ellos abren sus oídos porque están ellos atentos a escuchar la palabra de Dios, pues dice todavía el versículo 24 de Marcos 4, dice, hay que mirar lo que se está oyendo, porque no todo lo que se oye es cierto de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si lo que es de Dios es de Dios? Solamente a través de la palabra de Él nosotros podemos llegar a la conclusión lo que es de Dios en sí. Dice aquí en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, si nos vamos todos al libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 23 del libro de Jeremías, dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces vemos aquí que Dios habla a un pueblo, a Israel, a través del profeta Jeremías, donde le dice, el hombre no puede dirigir sus propios pasos, porque está escuchando mal o el que está dando el mensaje es un mensaje no correcto. Entonces, es necesario, hermano, no solamente vamos a oír el mensaje, sino que también vamos a examinarlo, vamos a estudiarlo, vamos a practicarlo, lo que el contexto dice, lo que el texto nos enseña. Entonces, queremos ver exactamente qué es lo que Dios nos está diciendo y para eso tenemos que tener buenos oídos para oír bien lo que el mensaje del Señor dice.
Porque dice aquí en Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahora, una cosa dice Dios y el hombre piensa distinto. Dios tiene mandamientos y órdenes para nosotros. Lo tuvo para el pueblo de Israel, lo tiene para el pueblo nuevo que es nosotros que somos adquiridos por la sangre de Cristo. Así que hoy nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento en la cual Dios tiene muchos, digamos, ordenanzas para la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. Uno de los problemas más grandes de la humanidad es el que no queremos escuchar o poner atención. Fíjense, este ejemplo, hermanos, lo podemos usar a los niños rebeldes, aquellos niños que no quieren escuchar, digamos, las instrucciones. ¿Cuántos niños rebeldes hay alrededor de uno, hermano, donde usted le dice, siéntate y quiero que te quedes quieto y callado? Pues el niño no hace nada de eso, ni está quieto ni se queda callado. Sigue en su rebeldía, en su asiento. Entonces viene el padre y comienza a corregirlo y a corregirlo. Pero el niño no quiere prestar, no quiere oír, no quiere prestar atención también. Similar a esto, hermanos, habemos adultos de esta forma. Hay adultos que no les gusta ser corregidos por nadie, dice por su esposa, ni por sus hijos, ni por sus amigos, ni por su mamá, ni por su papá, porque es la personalidad única en la persona. Entonces, estas personas cuando no prestan atención y no quieren abrir sus oídos, en vez de solucionar los problemas, más los complican, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea donde estas personas se encuentran con la gente rodeada, porque son personas que no escuchan a nadie. Es más, ni se escuchan a ellos mismos porque este soy yo. Algunos dicen, genio y figura a la sepultura, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que educarnos nosotros a escuchar, analizar y comprender qué es lo que está afectando mi vida personal. Ya tanto sea como la familia, como la vida personal, como la vida espiritual con Dios, con la vida espiritual con mis hermanos en la iglesia. ¿Qué es lo que a mí me está pasando en sí? El problema, hermanos, en el hogar, en las escuelas, en el empleo o en el negocio. Pero el problema más serio, hermanos, con respecto al oír, es que cuando Dios habla, la persona cierra sus oídos. Y ese es uno de los grandes problemas. Mateo, según Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la palabra de Dios es útil para corregir. Dios nos exhorta, Dios nos disciplina, nos ama y para Él como un buen padre y nosotros como unos buenos hijos que hemos obedecido el Evangelio de Cristo, estamos nosotros a la obediencia de nuestro Padre espiritual. Pero para eso, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente y para eso tenemos que reconocer que lo que yo he hecho, lo que yo he logrado hacer, he cometido algunas fallas, algunos errores y necesito ser corregido. A través de la palabra de Dios, Dios me está a mí corrigiendo. Pero para eso tenemos que tener un oído que esté a la humildad y a la obediencia a la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, somos oidores, pero no queremos obedecer el Evangelio de Cristo. Pero el problema aquí, hermano, es que cuando Dios nos llama, Dios nos habla a través de su palabra, la mayoría de la gente no le quiere escuchar a Dios. Especialmente, hermano, cuando uno predica el Evangelio a aquellas personas que están, digamos, en el estado de la oscuridad, que el dominio total es el príncipe de las tinieblas. A estas personas, hermanos, si usted les predica el Evangelio, ellos cierran sus oídos. Escuchan voces como, por ejemplo, que le dicen, no lo escuches a este porque este te está trayendo un mal o algo por estilo. Entonces sus oídos no escuchan, su entendimiento se entenebrece bastante, que tanto que aborrece que usted siga hablando acerca de Dios. Ahora, esto es en el mundo, aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio, están todavía en ese estado así. Ahora, digamos nosotros los mismos hermanos de la iglesia, hermanos,
que por X motivos nos hemos desviado del camino, nos hemos ido por senderas que no son correctas y nuestro oído, hermanos, nos está no ayudando porque le hemos cerrado ante Dios y no queremos nosotros que nadie o se dé cuenta de mis pecados o mis acciones avergonzosas o algo por el estilo. Por eso es que en veces hay hermanos que hasta se duermen en la predicación o cuando usted lee la palabra de Dios, comienzan sus ojos a caerse, a sentirse que ya me duermo, como que no me duermo, porque la palabra de Dios es fuerte. Y dice, es fuerte tanto de que nos edifica a nosotros, los que estamos, podría decir, activos en las cosas del Señor, pero aquellos que están abandonados por completamente, espiritualmente hablando, la misma palabra de Dios que ellos puedan leer, hermanos, se les hace pesada el entendimiento. Tanto de que cierran la Biblia y es preferible mejor ver un programa de televisión que estar leyendo las escrituras. Hasta ese grado, hermanos, la espiritualidad de aquella persona ha caído a lo más bajo posible. Por eso es que, como es muy importante saber escuchar, saber oír y saber obedecer el Evangelio de Cristo. Así como también es indispensable que la gente, hermano, escuche toda la reverencia de Dios. No solamente una parte, sino que todo lo que es de Dios en sí. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 3, encontramos aquí, hermanos, que Moisés y los profetas que Dios usó en aquellos tiempos, el oír fue algo muy, digamos, esencial en la vida de aquellos que seguían a Dios. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 6, versículo 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora aquí vemos nosotros, hermanos, según la lectura, la importancia de Moisés, que Dios le dio a Moisés que a él eligiera, que le diera a entender al pueblo de Israel. Oye, oye bien. Y dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obras. O sea, no podemos nosotros leer algo e ignorarlo. Digamos, en el Nuevo Testamento vamos a leer algo que nos está exhortando Dios, nos está animando Dios, nos está bendiciendo Dios y vamos a ignorar nosotros esa parte. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el pueblo de Dios, hermana, repetidas veces recibió estas enseñanzas, el oír bien. Oye, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y dice, para que te vaya bien en todas las cosas que tú emprendías. El mismo consejo le dieron también a Josué, después de la muerte de Moisés, y Josué tomó la responsabilidad y el cargo de una nación en sí. Y hay que ver que Josué tenía bastante miedo, pero Dios lo anima a él y le dice todavía, simplemente esfuérzate y sé valiente. Pero tenía que aprender también Josué de obedecer a Dios a través de saber oír también las instrucciones que Dios daba a través de él. Ahora, vemos aquí, hermanos, que en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 31 de este mismo libro de Deuteronomio, 31 en el versículo 11, encontramos, cuando vinieron cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia, una, la lectura
ya ellos ya tenían algo que leer, y era esto: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces, toda la multitud del pueblo de Israel tenía que estar presente para oír bien lo que Dios tenía en planes de decirle a través de Moisés. Ahora, estamos hablando de una gran multitud, hermanos. Hoy en día, hermanos, usted dele las gracias a Dios que tiene una copia en sus manos, y esa copia usted la puede investigarlas día tras día hasta que usted lo entienda. Pero en aquellos tiempos, la importancia es oír bien. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo a través de Moisés? A través de él. Va a leer, pero ¿qué más va a leer? Va a decir algo y va a decir cosas de Dios. Estamos hablando más de 1 millón de judíos presentes, hermanos, a escuchar a un hombre que tenía Dios preparado. Y de seguro, hermanos, distracciones hubieron. Aquellas personas que fueron distraídas no escucharon directamente las mismas palabras que Moisés dijo. Los que estaban cerca probablemente escuchaban bien, los que estaban atrás, yo no sé cómo fue que escuchaban, porque no existían los famosos parlantes que hoy en día tenemos. ¿Cómo llegó la voz hasta la última persona que estaba allá al fondo? La maravilla de Dios solamente. Pero las distracciones no las causa Dios, las causa Satanás. Y muchos hermanos fueron distraídos en muchas formas que usted lo puede poner. Pero eso no fue lo que dijo Moisés. ¿No oíste bien que él dijo esto y esto y esto? ¿De verdad estás seguro? Lo mismo pasó en la vida de Jesucristo. ¿Cuántas personas no anduvieron con él? Y sin embargo, hermanos, no entendieron el mismo mensaje. Judas fue uno de ellos. ¿Cuánto tiempo no anduvo Judas con los apóstoles? De hecho, él era uno de ellos. ¿A cuántas veces no les predicó el mismo sermón a cada uno de ellos? ¿Cuántas obras y milagros no hizo el Señor Jesús en frente de todos ellos? ¿Todos entendieron el mismo mensaje? Podemos decir de Pedro también. Podemos decir que de Judas. Fíjese, Judas, hermanos, su corazón no estaba en las cosas de Dios. El corazón de Judas estaba más que todo en la parte material, en lo que a él le puede beneficiar económicamente. Los demás tenían dudas, puesto que en el libro de Mateo, hermanos, 28, si ustedes me acompañan, en el libro de Mateo 28, ustedes me acompañan a ese versículo, ahí vamos a encontrar todavía que ya Jesús había sido muerto, había sido crucificado, había sido muerto y había resucitado él entre los muertos. La evidencia fue bien clara. La evidencia, hermanos, de Cristo que fue resucitado entre los muertos era bien clara, porque ya se había presentado a más de 500 personas y se había dado a conocer acerca de la resurrección. Sin embargo, aquí, hermanos, en el libro de Mateos, capítulo 28, dice en el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, fíjense bien, dudaban. ¿Quiénes eran los que dudaban? Los mismos discípulos. O sea, ¿dónde nació la duda si ellos anduvieron con él? Algunos creyeron en él después de haberlo muerto, otros creyeron en él antes de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces la duda de estos que algunos dudaban, hermanos, ¿quién les puso la duda acerca de ellos? Probablemente escuchaban a ellos los saduceos, que no habían resurrección. Habían visto a Jesucristo después de ser muerto, hermanos, resucitó y salió de la tumba. Entonces, ¿cómo podemos explicar algo que nosotros vimos? Lo vimos crucificado, la sangre de él fue derramada, se descolgó de la persona y se llevó a un sepulcro, y es más, pusieron hasta guardias porque habían oído de que al tercer día iba a resucitar. Entonces, hermanos, aquí tenemos a un Cristo resucitado.
listo para aprender y salir de esta tierra, la cual fue tomada en una nube. ¿De dónde salió la duda? De estos 11 discípulos. Así sucede, hermanos, también en nosotros. De alguna forma seguimos escuchando a personas que no debemos de escuchar más. Personas, hermanos, que están confundiendo nuestra fe de alguna forma. Nos están poniendo sus bacterias malas en nuestro corazón y no podemos nosotros oír bien. Fíjese, el cristiano cuando cambia de su posición de pensar bíblicamente es porque ha dejado de oír al buen pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Aquellos amigos, hermanos, que nos visitan, y con todo amor se los digo, ya es tiempo, hermanos, o amigos, diría yo mejor, de tomar una decisión, porque el oír viene la fe y es el oír la palabra de Dios. Mientras que la persona sigue oyendo, hermano, lo opuesto que Dios nos enseña, la persona jamás va a poder oír al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, la importancia en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio, de seguir las lecturas, el oír bien en sí. Dice aquí también, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 13, dijo entonces Isaías: oí ahora, casa de David. Es la importancia, hermanos, de que la casa de David, o sea, Israel también, pudiera poner atención al oído, a lo que se está leyendo. En el libro de Hebreos, en la carta del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, vemos aquí, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, en el capítulo 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, que con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, el versículo 1 y 2 nos dice, hermanos, aquí, que en los postreros tiempos, nosotros estamos en esa etapa, en la etapa de los postreros tiempos. Dice: ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado a través de su Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, dice, habiendo hablado al pueblo de Israel en otros tiempos, y dice que por los padres, en la época de los padres, Adán fue uno, Abraham fue otro, Isaías fue otro. Ese es el tiempo, la época de los padres que Dios habló al pueblo de Israel. Pero también dice que habló a través de los profetas, y dice también por la ley. O sea, por los profetas. Dios levantó muchos profetas. Oseas fue uno, Isaías fue otro, Jeremías fue otro, Ezequiel fue otro, Maquías fue otro. Hubieron muchos profetas que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel, hasta que el pueblo de Israel quedó cansado de todo eso y quería tener su primer rey, como todas las naciones querían tener, o como todas las naciones tenían sus reyes. Y vino aquí el tiempo del reinado. Pero Dios habló a través de estos así. Pero dice en el versículo 2, dice que hoy Dios nos habla a través de su Hijo. O sea, ya Dios no nos habla a nosotros a través de profetas, a través de la ley de Moisés, ni tampoco nos habla Dios a través de sueños, como lo hacía en los tiempos de los padres. Ahora nos habla a través de su Hijo, a través de la palabra de Él.
a través de el mensaje que Dios dejó escrito aquí en estos 27 libros, hoy nos habla Dios a través de su Hijo. Dice aquí, hermanos, en el libro de Mateos, capítulo 5, en versículo, capítulo 17, del libro de Mateos 17, encontramos aquí, hermanos, la gran transfiguración, donde versículo 1 al 6 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, les apareció Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y fíjense bien el versículo 5 donde dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Fíjense cómo termina la parte aquí: a él oí. ¿A quién van a oír ellos? A Jesús. O sea que el tiempo de la época de la ley de Moisés, esa ley quedó clavada en la cruz, según Colosenses 2:14. Ya no están bajo la ley de Moisés, hoy están bajo una nueva ley que es sido dada a través de Jesucristo. La ley de los profetas, esa ley ya quedó atrás, ya Dios no habla a nadie a través de profetas. Así como es que Dios nos habla hoy a través de su palabra, ¿a quién vamos a oír nosotros? Vamos a oír a Cristo, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la radio, hermanos, en la radio existen muchas cosas que pasan y hay que tener cuidado lo que usted anda oyendo, porque hay gente que dice: los mensajes que hablan los hermanos de la iglesia de Cristo no me avivan, no siento nada, dicen ellos. Pero escuchan estos mensajes de estas personas, y estos sí, hablan bien fuerte, hablan bien aquí, hablan allá, y es que espantan hasta los demonios y todo eso. Iba. Pero en verdad, si usted escucha bien el mensaje que ellos dan, no es ni bíblico. El mensaje no llega ni siquiera, digamos, el 80% de la palabra de Dios. Sin embargo, ahí están. E incluso, como algunos hermanos están ahí escuchando en la radio, cuando van manejando rumbo a su trabajo, van escuchando a estas personas. Pero hay que examinar lo que ellos, digamos, si usted lo escucha, hay que examinar lo que ellos dicen. Muchos de estos hermanos sacan hasta demonios afuera. Están ahí al frente. Yo no sé de dónde sacan las aguas, pero están a la persona jalando el pelo y todo eso, y sal demonio y todo lo demás, y predican al revés. No quiero decir nombres, pero hay unos mensajes que el que no tiene oído no se da cuenta cómo torció las escrituras. Y hasta amén dice las personas. ¿Por qué? Porque lo hizo de una forma sabia, de una manera inteligente, donde el cambio bíblico de la palabra de Dios la torció y puso su opinión y nadie se dio cuenta. Entonces, ¿quiénes son los que se dan cuenta? Los temerosos de Dios, los que tienen oídos puestos, los que solamente ellos pueden oír a una persona que es a Cristo. A sí lo oye y se dan cuenta la persona del mal que ha hecho la otra persona en torcer las escrituras. Tenemos que tener ese gran cuidado, hermanos, a no oír lo que cualquier persona dice es de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 23, dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga, pero no va a oír cualquier cosa.
Tiene que oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Es el que va a curar nuestras heridas del pecado, es el que va a sanar nuestra vida espiritual y es el que nos va a dar la salvación. La salvación se adquiere a poder escuchar bien el mensaje de Dios. Por eso que en el versículo 24 les digo también, dice, mirad lo que oís. Pues, ¿qué es lo que anda usted escuchando? Y aprobando lo que no está escuchando bien. Entonces nosotros tenemos que tener esta delicadeza. No solamente vamos a oír por oír y vamos a decir, sí, me gustó el mensaje. Vamos a decir, sí, apruebo lo que aquella persona dice. Si no estamos viendo o mirando lo que estamos escuchando. O sea, en otras palabras, tenemos que examinar lo que nosotros estamos escuchando. Hay amistades entre nosotros, sí las hay. En los trabajos que tenemos, hay personas que tienen ideas distintas a lo que Cristo habla. Entonces tenemos que saber nosotros cómo escucharlo a ellos, examinar lo que ellos están diciendo para nosotros expresar. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino que expresar lo que Dios nos enseña a nosotros como observación a la obediencia a la palabra de Dios. Jamás vamos a dar nosotros nuestro punto de vista. Ese no es el punto de vista del cristiano. Vamos a dar el punto de vista de Cristo. Esto es lo que el Señor enseña, esto es lo que el Señor manda y esto es lo que a la gente no le gusta, que sea señalado el pecado y que el pecado es condenación de muerte. En todo tanto, el cristiano, hermano, tenemos que saber lo que tenemos que escuchar de Dios. Muchos judíos en los tiempos escuchaban a los escribas y fariseos. De estas personas, hermanos, enseñaban las tradiciones de los hombres como otros errores que ellos enseñaban. Dice aquí en el libro de Mateos, capítulo 15, en versículo 1 al 9, y fíjese, hoy en día, hermanos, este mismo mensaje, cómo se ha torcido, por decirlo así. Dice aquí en versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué se levantan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Esto da de acuerdo a la ley de Moisés. En Éxodo 20, versículo 12 lo encuentra. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice el versículo 6, ya no he de honrar a tu padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora, aquí vemos, hermanos, una gran enseñanza acerca de saber oír y saber aprobar lo que está oyendo uno. Ahora, hoy en día, hermanos, es bien interesante esto. Dentro de las iglesias de Cristo. Y tenemos que ser celosos en esto. Ya estamos para entrar en el mes de ¿qué? Octubre. ¿Qué es lo que pasa en el mes de octubre? ¿No? En el mes de octubre, hermanos, es todo un mes, pero hay un día específico en ese mes que se le llama el Día de las Brujas. Fíjense bien, el Día de las Brujas, hermanos. Esa es una tradición de hombres. ¿Qué tiene que ver la iglesia involucrada en esas actividades mundanas? Absolutamente nada. Pero allá anda la hermana con los pequeños, llevando a los niños de princesa, del caballero, de Superman, de Iron Man y todo eso, siendo parte de un evento
pagano. La iglesia no tiene nada que ver. Adornos en todas partes, telas de arañas, ¿va? Y la entrada ahí hasta con una fruta que ponen ellos ahí, una calabaza, ¿va? Hasta le hacen los ojitos de Batman ahí, todo lo demás, ¿va? La iglesia del Señor, hermano, ¿qué tiene que ver en eso? Es para los jóvenes, hermano, para que no se aburran. ¿Vamos a violar los mandamientos de Dios para satisfacer la carnalidad mundana? En vez de predicar más a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que andamos oyendo? Hay que saber examinar lo que nosotros oímos. Hay gente, hermanos, que me han dicho a mí después del sermón: hermano, su mensaje fue excelente, me agradó. En la iglesia, lo que usted quiera, pero en mi casa mando yo y ahí se hacen las cosas como yo quiero. Quiero tener Halloween en mi casa, tendré Halloween en mi casa. Bueno, hermano, es su problema, ¿no? Ese es su problema, ¿no? No me invite, eso sí, no me invite para nada a su casa, ¿no? Porque ya sabe lo que voy a hacer yo. Lo voy a exhortarlo, ¿sí? Y enfrente de todos, ¿sí? Ahí está, nunca me invitan. Yo esperando la invitación. Hermano, ¿qué es lo que oímos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros aprobamos? ¿Hasta dónde queremos jugar con la palabra de Dios? Porque eso es jugar con los mandamientos de Dios. Oímos nosotros lo que no queremos oír, hermanos, y tapamos los oídos de Dios hacia algunas personas. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 1, algunos predican un evangelio, dice, pervertido, y esto sucedió, hermanos, en el primer siglo. Hoy en día muchos evangelistas pervertidos hacen demasiadas, digamos, demasiadas falsas enseñanzas en sí. Pero vemos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 1, en versículo 6, Pablo, hermanos, dejó esta congregación en un buen estado. Le dedicó tiempo a las enseñanzas, dedicó su vida en esto. A los nuevos miembros los instruyó. Estamos hablando de judíos quienes salieron del sistema judío y ahora son cristianos. Habían, digamos, griegos también o gentiles quienes abandonaron los dioses ajenos que tenían como el imperio romano, y este era el que se había formado un grupo cristiano entre ellos. Pablo dedicó tiempo a esta congregación que dejó allá en Gálatas. Pero fíjese bien el versículo 6, cómo comienza. De la ausencia de él pasó un tiempo, pero después oyó hablar de ellos. Y dice lo que dice aquí el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que aquel os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo está sorprendido, no tiene palabra cómo explicar el cambio de esta congregación, de estos hermanos que dejaron de oír a Cristo para oír otras diferentes opiniones. Pero dice el versículo 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, hermanos, la iglesia de Cristo necesita oír bien, porque hay personas que entran a la iglesia con ideas distintas y perturban, digamos, la fe de los miembros. ¿Cuántas iglesias de Cristo el día sábado no se encuentran afuera vendiendo, digamos, licuadoras, mesas, todos los artefactos que tienen, y hacen como un garage sale, que le llaman así, alrededor? ¿Cuántas congregaciones, hermanos, de la iglesia de Cristo no sacan las planchas afuera a hacer pupusas y la gente ahí comprando y vendiendo?
Cuando Dios enseña y dice que debemos de ofrendar una vez por semana. Y ese fondo, hermanos, que se va para otros objetivos. Por ejemplo, el mundo sectario, ese fondo lo usa para el pastor que le llaman ellos. Entonces, es una ofrenda que es dirigida hacia una parte. Dicen que quieren comprarle un regalo a la pastora o al pastor. Ya no es el objetivo de la ofrenda de la iglesia. En esa calidad, la iglesia de Cristo, hermano, está cayendo también. ¿Por qué? Ha dejado de oír al buen pastor, que es Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, oír bien la palabra de Dios, permanecer en ella, constantemente en ella. Mas si a nosotros, dice el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo aquí, hermano, sea anatema, lo cual significa sea maldito. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Si un ángel del cielo nos habla acerca de Dios de una forma distinta, no viene de Dios. Sin embargo, hasta los escogidos de Dios van a salir a recibir a este ángel. Ahora bien, vemos nosotros, hermanos, que hay una liga que nos une con Dios. Y esto es de saber escuchar bien, saber comprender el mensaje, saber que Dios me está llamando hoy. Y hoy no puedo cerrar mis oídos, porque Dios ha tocado en alguna forma mi corazón y quiere que lo obedezca. Y quiere Dios que yo tome el primer paso hacia la vida de Él. Sea cual sea su condición, hermanos, este día, yo le estoy invitando a usted a que usted responda en sí.